Muy buenos días, hermanos. Qué bueno verlos esta mañana y los invito a ir a Mateo 26 y hoy vamos a ver algo sobre la Santa Cena. Realmente, y fue mi culpa que no envié el título del mensaje ni nada. A veces uno se ocupa en tantas cosas y se le olvida a uno. Pero Mateo 26. Y vamos a estar haciendo una reflexión larga sobre la Santa Cena, que no va a ser una prédica normal, porque vamos a ver un pasaje más largo sobre Cristo y así poder reflexionar muy bien en la Santa Cena, porque a veces hacemos la cena como algo anexo al servicio, pero también es muy bonito hacer de la cena como el centro de lo que hacemos. Entonces los invito a estar pensando en nuestro Señor Jesús mientras leemos este pasaje, porque vamos a leer 4 escenas sobre Cristo, empezando en Mateo 26. El 17 vamos a ver una escena sobre la institución de la Cena del Señor. En el versículo 30, Jesús anuncia la negación de Pedro. El 36, Jesús ora en Getsemaní, y en el 47, arresto de Jesús. Y a lo largo de esto vemos qué tan vinculadas están estas escenas, estas 4 escenas aquí. Entonces empecemos con la primera escena, la Pascua y la Santa Cena. Ahí en el 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Bien, un comentario aquí, que la Pascua es una de las fiestas judías más importantes, en donde ellos celebraban el éxodo, lo que Dios había hecho al liberarlos de la esclavitud de Egipto, y ellos comían un cordero que preparaban. Entonces vemos aquí que Dios planeó todo para que la muerte de Jesús fuera en ese tiempo exacto. El 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Noten ahí cómo se refiere Judas a Cristo. ¿Qué le dice? Maestro, ¿cierto? ¿Y qué le decían los otros discípulos? Señor. Eso lo vemos ahí en el 22. ¿Soy yo, Señor? Y vemos ahí la diferencia, que Judas no lo reconoció como su Señor, sino quizás como un maestro, pero no lo recibió finalmente como su Señor y Salvador. El 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros hemos escuchado esto muchas veces, y creo que el problema es ese, que lo hemos escuchado tantas veces, ya sabemos qué va a decir, ya sabemos qué va a pasar, pero pensemos en los discípulos que están con Jesús en la Pascua, una comida que habían comido muchas veces seguramente, y Jesús se para y toma el pan y dice: este es mi cuerpo.
Eso no es lo que ellos esperaban. Ellos estaban pensando en el Éxodo, que era más o menos 1400 años antes de Cristo, y estaban recordando ese tiempo de esclavitud en Egipto, y Jesús reinterpreta todo eso y dice, este es mi cuerpo. Y toma la copa y dice, aquí está el pacto, o bueno, en mi sangre el nuevo pacto. Toma algo muy conocido para ellos y le da un giro inesperado. Y nosotros tenemos que recordar eso también. Me gusta lo que dice James B. Jones cuando él escribe, Jesús no solo fue un profeta, fue también un sacerdote. Por lo tanto, Jesús se puso en la brecha entre Dios y el hombre, completamente solo. Como Moisés pidió ser borrado de la tierra de la vida por su pueblo, con el fin de renovar la relación de ellos con su Dios. Su cuerpo y su sangre, simbolizados en el pan y el vino, reemplazaron la carne y la sangre del Cordero de la Pascua, porque Jesús era el Cordero de la Pascua. Entonces, él toma ese rito y lo interpreta de una forma muy diferente. Y él iba a ir a esa cruz como nuestro Cordero. Él iba a derramar su sangre por nuestros pecados. Y gloria a él por ser nuestro sumo sacerdote. Porque no hay otra forma. Y yo creo que a veces, nuevamente, porque hacemos esto cada mes, se puede volver algo común y corriente. Pero nunca debe pasar eso. Porque es especial cada vez que recordamos lo que Cristo hizo por nosotros como nuestro sumo sacerdote y nuestro Cordero Pascual. El inocente quien se entregó por nuestros pecados, por nosotros los culpables. Y cada vez que celebramos la Santa Cena, recordamos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Entonces, si tú no has recibido a Cristo, es un buen momento para entender lo que Él hizo y recibirlo por fe como tu Cordero, como tu sumo sacerdote, como tu Redentor. Miremos la segunda escena en el 31. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos aquí la segunda escena y le puse el título, la debilidad de la confianza en uno mismo. Porque ¿cuáles palabras aquí de Pedro muestran su debilidad? ¿Qué piensan? Cuando miramos, por ejemplo, en el 33, ¿cuál palabra ahí indica su debilidad? Él dice, yo nunca me escandalizaré. Yo pienso en esa palabra nunca. Que él dice, no, nunca, jamás, Señor. Esto, ¿cómo se le ocurre, Señor? Yo voy a seguirte para siempre. Yo soy el más fiel de los discípulos y ahí estaré hasta tu muerte. Eso lo dice en el 35. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y él lo dice de una forma contundente. Lo enfatiza. Y ahí está su debilidad. Porque el mundo nos dice que debemos pensar que somos fuertes, ¿verdad? Cree en ti mismo. Piensa que tú lo puedes, que tú eres fuerte, que tú eres inteligente, que no tienes debilidades. Y Jesús dice, no. Si tú estás pensando así, estás
cerca de una caída grande, como pasó con Pedro. Entonces, hermanos, como cristianos, si hemos conocido a Cristo, tenemos que reconocer nuestras debilidades y no decir lo que dice Pedro aquí: yo nunca me escandalizaré. Y yo pienso, cuando escuchamos de escándalos, ¿cierto?, de otros cristianos que caen en un pecado, a veces son figuras públicas, y decimos: no, ¿cómo pudo hacer eso? Más bien debemos decir: Señor, solamente por tu misericordia y tu gracia voy yo, porque Él es quien nos mantiene fieles. Como dice Pablo en 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y cuando yo leo ese versículo, yo siempre pienso en algo que pasa en el invierno en mi país. Yo sé que aquí esto nunca jamás ha pasado, pero allá a veces en la noche, a veces cae una lluviecita, un sereno, como diríamos aquí, un sereno, y después baja la temperatura y se congela. Y es muy peligroso ese hielo, porque sales de la casa y la acera se ve normal y tú piensas todo bien y das el primer paso con confianza. ¿Y qué pasa? Wow, me ha pasado cantidad de veces y, hermanos, todavía puedo recordar cómo se siente eso. Porque das ese paso primero y te vas hacia atrás y ¡pa! Y empiezas a ver muchas estrellas. Y es terrible. Entonces, cuando sabes que hay hielo, ¿qué tienes que hacer? Pues andar con mucha precaución. De esa forma puedes caminar sobre el hielo. Pero nuevamente, en el momento de olvidar que está ahí el peligro, ¿qué pasa? Nuevamente te caes. Y es igual con el pecado, porque si nosotros no vemos nuestra debilidad y empezamos a pensar que sí podemos, que nunca vamos a dejar al Señor, que nunca vamos a caer en la tentación, ahí estamos en un peligro inminente. Ahí estamos en un punto peligrosísimo. Y los mejores cristianos hemos caído cuando tenemos esa actitud, ¿cierto? Nos ha pasado. Nos ha pasado a todos. Porque pensamos que no hay peligro o pensamos que sí podemos. Y lo vemos aquí más adelante con todos los discípulos y especialmente con Pedro. El que decía más que los demás: yo jamás, nunca te voy a negar, Señor. ¿Qué hizo? Bueno, vamos a ver ahorita lo que él hizo también. Entonces, una pregunta: ¿tú piensas en tu debilidad? Cuando piensas en la tentación, cuando piensas en el pecado, ¿hay un peligro, un miedo sano sobre eso? Debe haberlo, ¿cierto? Como decir: Señor, es solamente por tu gracia que voy, es solamente por los méritos de Jesús, es solamente por el poder del Espíritu que no estoy caído en este momento. Miremos el 36 para ver la siguiente sección. Y en esta quiero meditar un poco más porque me parece muy importante aquí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño.
Y dejándolo, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aquí vemos la tercera escena, la oración en Getsemaní. Y quiero ver dos puntos importantísimos aquí. El primero es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad. Ahí en el 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y algo que notamos aquí, Jesús está hablando en plural, ¿cierto? Vosotros o ustedes. Y algo que creo que es muy importante es que siempre debemos recordar nuestra debilidad y recordar también que debemos contar con hermanos en la fe con los cuales podemos velar y orar. Porque ¿qué pasa si por un lado decimos, no, Señor, no te voy a negar, y por otro lado no estamos velando y orando con nuestros hermanos? Pues estamos en un peligro muy grande con eso. Y notamos en Jesús que Él quería pasar tiempo quería que sus discípulos estuvieran con Él en medio de su hora difícil. Lo cual muestra que nos necesitamos. Y cuando pensamos en nuestra iglesia local, cuando estamos siendo tentados, ¿cuál es la tentación? Bueno, para usar la misma palabra dos veces, pero ¿cuál es la tentación cuando estamos bajo presión? Cuando estamos en peligro. A veces la tentación es aislarnos. Yo no quiero decirle a nadie porque qué van a pensar de mí con esta tentación. Yo no quiero confesar esto. Y al aislarnos ya estamos en un peligro más grande. Y es por eso, hermanos, que celebramos la cena del Señor no como individuos, sino como iglesia. Porque al hacerlo, reconocemos nuestra debilidad juntos. Velamos juntos, oramos juntos y le damos gracias al Señor juntos por lo que Él ha hecho. Y creo que eso es algo que podemos aprender aquí. Velad y orad. Ahora, cuando hablamos de velar, ¿qué significa velar? Pues esa palabra literalmente habla de estar alerta y no dormirse. A veces durante el servicio tenemos que velar, o siempre. No estoy mirando a nadie en específico, ¿verdad? Pero eso, por ejemplo, en Marcos 13:34 se usa la palabra de forma literal. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Si un portero se duerme, no es buen portero, ¿cierto? No, yo no sé qué pasó, pero entraron los ladrones aparentemente porque no vi nada. No, malo, ¿cierto? Malo, malo. O también me ha pasado últimamente, creo que por la edad, pero yo me acuesto en el sofá con un libro un poco grueso, un poco pesado, y antes yo podía leer 2, 3 horas, pero ahora ¿qué pasa? Si es un libro pesado es peligroso porque me he golpeado en la cara con varios libros que porque no estamos velando, ¿cierto? Lo mismo en medio de la tentación, en medio de la hora de prueba, más aún necesitamos velar, estar ahí alerta, porque hay peligro y en todo momento lo hay. También habla de orar, ahí orar con respecto a nuestras debilidades especialmente. Es importante conocernos, es importante conocer nuestras debilidades y orar específicamente al respecto. Porque miren lo que dice la segunda mitad del versículo. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuántos durmieron mal anoche? No tiene que levantar la mano. Yo sí, un poco. A las 4 de la mañana disparó la alarma del carro. No sé si fue un gato, pero me pegué un susto porque la alarma es muy fuerte. Y no fue la mejor noche. Pero cuando eso pasa, ¿qué tenemos que hacer?
orar más, ¿cierto? Porque si estamos cansados, si estamos bajo presión, si hay mucho estrés en el trabajo o quizás en la casa, tenemos que entender nuestra debilidad y orar específicamente al respecto. Ahí cuando habla de la carne, pues en la Biblia la carne puede significar como 10 cosas diferentes. Pero aquí por el contexto está hablando Cristo de nuestra debilidad como seres humanos, ya sea del cuerpo o por todas las debilidades relacionadas con nuestro cuerpo. Porque ellos estaban bajo estrés, ellos estaban cansados y lo vemos claramente porque se duermen de una vez. Imagínense ustedes eso. Jesús está diciendo, por favor, velen conmigo, oren conmigo, que estoy bajo en una dificultad muy grande. Y ellos están ahí durmiendo porque no tenían en mente su debilidad. No habían orado específicamente con esa debilidad. Entonces pensemos un momento en cómo podríamos orar. Debemos orar por humildad. ¿Cierto? Vemos ahí el orgullo de Pedro. No, Señor, nunca te voy a negar. Orgullo. Él debía orar por humildad. Señor, fácilmente me desvío. Ayúdame, soy débil. Ayúdame a ser humilde para escucharte. También por sabiduría para ver las tentaciones como Dios las ve. ¿Ustedes se imaginan si pudiéramos tener gafas de Dios para ver cómo Él ve cada tentación? Sería maravilloso, ¿verdad? Pero aquí están. Pero necesitamos sabiduría. Señor, ayúdame a ver la tentación como tú la ves y no como yo la veo. Porque ahí con esas gafas tendríamos una advertencia, ¿cierto? Una luz roja, como Eva con la serpiente. Uy, mira este fruto que te tengo, Eva. Y ella hubiera dicho, no, que yo veo lo que eso va a representar y yo voy a sumergir a la humanidad en la miseria y la muerte y todo. Pero no, en el momento solamente vio que era una fruta bonita, agradable para darle sabiduría. Mentira, mentira y mentira. Pero nosotros muchas veces, si no oramos, no vamos a ver la tentación como Dios la ve. También por la capacidad de aceptar la voluntad del Señor. Y vamos a ver eso ahorita cuando hablamos de Cristo. Pero en eso hemos cantado esta mañana, ¿cierto? Que debemos aceptar la voluntad del Señor. Y allí muchas veces no queremos. Y nos toca algo difícil y ahí estamos renegando. No quiero. Y Dios dice, no, tú tienes que aceptar mi voluntad, lo que nos toca como creyentes. Porque ahí Cristo mismo dice, hágase tu voluntad. Y en todo eso yo recuerdo el Padre Nuestro, ¿cierto? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal o del maligno. Y vemos ahí también, hágase tu voluntad. Debemos orar así para que podamos obedecerlo. También orar por dominio propio. Solemos ser muy malos en eso de la disciplina, ¿cierto? Y lo vemos aquí. Una falta de disciplina en la oración, en velar, y ya cayeron en la tentación. También orar por gozo en la obediencia. ¿Ustedes creen que cuando Cristo dice que debemos llevar su cruz, que eso debe ser una carga muy pesada y, no, Señor, otra vez tengo que obedecerte? No, eso debe ser un gozo. Él dice que su carga es ligera, ¿cierto? Su yugo es fácil, porque Él es humilde, Él es manso, y cuando lo recibimos, ya es un gozo servirle. Eso es lo que vemos aquí. Pero tenemos que orar así, porque tendemos a pensar más en lo difícil de obedecer y no en el gozo de obedecer. Y como hemos cantado también, pues encontrar que vivir es Cristo. Orar para que realmente podamos disfrutar de Cristo en todo. Y por eso tomamos la Santa Cena, porque es una forma palpable de recordar, al comer algo, nos recuerda que Él es el pan de vida.
y Él es quien derramó su sangre y debemos alimentarnos cada día de Cristo Jesús como el pan de vida. Lamentablemente los discípulos no vieron su debilidad, ¿cierto? Y por lo tanto cayeron en tentación. Miremos ahora a nuestro Salvador, porque podría ser un poco desanimador ver a los discípulos, pero lo que sobresale aquí en esta sección es nuestro Señor Jesús. Miren ahí el 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Hay una pregunta ahí, ¿cómo es eso de ser el Hijo de Dios con dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana? Obviamente aquí lo vemos sufriendo en su naturaleza humana, angustiado, ahí muy triste, dice el texto. ¿Y por qué estaba angustiado? ¿Por qué estaba muy triste? Porque él sabía lo que le tocaba como ser humano. Él sabía que él tenía que ir como el cordero sin mancha, sin pecado, a esa cruz para recibir el castigo de nuestros pecados. Y para él fue la lucha más grande de su vida. Y cuando vemos esas películas de la Semana Santa, resaltan mucho el sufrimiento físico, ¿cierto? Pero más aún fue el sufrimiento espiritual del Hijo de Dios con nuestro pecado sobre sí. Lo vemos ahí. Miren conmigo el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos por qué el Señor estaba angustiado y triste, porque Él habla ahí de esta copa. ¿A cuál copa se refiere? Pues a su destino y el sufrimiento que Él iba a recibir sobre sí mismo por nuestro pecado. Miren conmigo el Salmo 75, los versículos 7 y 8. Salmo 75 es solamente un ejemplo en donde el Antiguo Testamento habla de la copa con este significado. El Salmo 75, 7 y 8. Dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz, ahí está la misma palabra en el original, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Cuando él habla ahí del cáliz o de la copa, ¿a qué está refiriéndose? ¿Cierto? Ahí está hablando en el 7, más Dios es el juez. Cuando Dios habla del vino, está hablando del vino de su ira contra el pecado de los impíos, como termina, y que beberán todos los impíos de la tierra. Es decir, si no reciben a Cristo, ¿qué les va a pasar? Van a recibir de su ira sobre su pecado y Él es el juez que tiene que castigar el pecado. Y es por eso que Cristo estaba angustiado. Regresemos al pasaje de Mateo 26. Él estaba angustiado al pensar en ese sufrimiento y en ese pecado sobre sí mismo. Pero nuevamente notemos aquí que Él se entrega a Dios, su Padre, y al final de 39 dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y miremos en el 42 también. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vemos ahí que nuestro Señor Jesús se entregó voluntariamente por nosotros. Y lo vemos ahí como nuestro sumo sacerdote. Y creo que es muy importante recordar, al tomar la cena del Señor, es recordar que Él sufrió las mismas tentaciones que tú y yo. Incluso hasta un grado mayor, porque Él nunca cedió.
Porque tú y yo no vemos la gravedad de la tentación muchas veces porque cedemos muy fácil. Pero Él resistió hasta el final y nunca cedió. Y es por eso que el autor de Hebreos, en Hebreos 4:15, puede decir lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí podemos gloriarnos en nuestro Señor, porque Él fue a ese jardín de Getsemaní y Él pasó por esa dificultad para después ir al Calvario para sufrir por nuestros pecados. Y por lo tanto, él entiende lo que tú estás pasando. Él entiende lo que yo estoy pasando. Y a veces por nuestro pecado tenemos miedo de acercarnos a Dios. Y decimos, Dios, ¿será que tú puedes perdonar otro pecado? El mismo que cometí hace días. Y aquí estoy otra vez. ¿Será que nos puede perdonar? Así es. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él sufrió y Él comprende lo que estamos pasando. Lo triste es cuando nosotros muchas veces huimos de Él, que vamos a ver con los discípulos ahorita. Él lo hizo por nosotros, pero cada uno necesita recibirlo por fe, como su mediador, como su sustituto y como su cordero. Se recibe por fe en la sangre de Cristo y lo que Cristo hizo. Cuando vemos nuestra necesidad y simplemente recibimos por fe su obra por nosotros en esa cruz. Miremos la cuarta escena, el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Saben quién fue este hombre? Pedro. En Juan 18 nos dice que fue Pedro. Y yo pienso en Pedro, él cuando quería decir algo que hacía, lo decía, ¿verdad? Lo soltaba sin pensar. Y aquí lo vemos más peligroso todavía con espada. Cosa tremenda. Y él dice, no, yo voy a defender a mi Señor. Pero él no está pensando en lo que Dios quería para él. Y vemos en Juan también que Jesús sanó a este hombre, le puso la oreja, porque obviamente Pedro quiso matarlo y Dios lo protegió y Jesús lo sanó. Y miren lo que dice Jesús en el 52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Ustedes saben cuántos ángeles es eso? Una legión era 6,000 soldados. Es decir, Jesús dice, si yo le pido al Padre, tengo 72,000 ángeles aquí ahora mismo para defenderme. Pedro, no te necesito. Y vemos ahí que Pedro no entendía lo que Jesús vino a hacer. El 54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y vemos aquí que termina esta escena con una palabra muy triste, ¿verdad? Huyeron. Después de hablar todos y decir, Señor, jamás te vamos a negar, no vamos a escandalizarnos, no vamos a ir corriendo.
apenas ocurre algo, salen huyendo. Corren del lugar porque no quieren estar con su Señor. Y después, ¿qué pasa con Pedro? Pues por no velar, por no orar, por no ver su debilidad, niega al Señor 3 veces. Él que hablaba tan orgullosamente, cayó ante unas personas ahí que estaban alrededor de una fogata, porque no se había preparado espiritualmente. Nuevamente, podríamos desanimarnos mucho al mirar a estos discípulos o al mirarnos a nosotros, porque ¿cuántas veces salimos corriendo también? ¿Cuántas veces estamos en un momento de dificultad y no hacemos lo que Dios quiere? A diferencia de Jesús, somos como los discípulos y salimos corriendo, huyendo y no haciendo su voluntad. Pero el pasaje aquí, todo esto nos recuerda nuevamente a nuestro Señor Jesús. Porque cuando leemos esto hay 2 reacciones. Una es mirar a los discípulos, pero Dios quiere que miremos más a Cristo. Obviamente debemos ver nuestra debilidad, pero en la Santa Cena, ¿qué prima más? ¿Nuestra debilidad o la fortaleza de Cristo? La fidelidad, la fortaleza, la obediencia, lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, su sacrificio. Entonces les he contado, pero en algún momento de mi vida yo trataba de confesar todos mis pecados y yo no pensaba mucho en Cristo. Ahora, ¿qué hago? Trato de llegar aquí ya confesado y en este momento pensar y darle gracias a Cristo por lo que Él ha hecho y recordar que se trata de Él, no de mí. Entonces regresemos al versículo 26 y voy a pedir al hermano que va a repartir la cena, que vaya repartiendo la cena esta mañana. Y recordemos que la cena es para aquellos que hemos conocido a Cristo por fe y que hemos sido bautizados por inmersión. Eso porque no queremos que nadie coma indignamente. En 1 Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, en ese sentido, cuando Pablo habla de eso, está hablando de comer a la ligera, de no pensar en nuestro Señor al comer y tomar esos elementos. Y los corintios hicieron eso. Estaban ahí pensando en ellos mismos, más no en Jesucristo. Entonces, la recomendación sería, si estás viviendo en un pecado, obviamente lo que debes hacer es confesarlo para poder participar de la cena. Pero si hemos confesado todos nuestros pecados, no debemos abstenernos si hemos conocido al Señor y hemos sido bautizados. Y nuestro hermano Rafael está pasando con los elementos, pero vamos a tomar el pan. Para meditar un momento en lo que representa. ¿Qué representa este pan? Pues en la Pascua, eso los recordaba la provisión del Señor. Pero en la Santa Cena, ¿qué representa? La provisión del Señor con el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Ahí él dice en el 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces, este pan representa su cuerpo sin sangre, sin pecado, su cuerpo perfecto. Y él fue a esa cruz como el cordero y dio su cuerpo, se entregó por nosotros. Entonces, vamos a tomar un momento para darle gracias a Dios por el cuerpo de Cristo. Padre, venimos ante ti esta mañana muy agradecidos. Porque, Padre, al leer este pasaje recordamos nuevamente todo lo que tu Hijo sufrió por nosotros. También recordamos, Padre, nuestras debilidades,
nuestros pecados, la forma en que te hemos ofendido, Padre. Confesamos nuestros pecados a ti, Padre. Y queremos recordar a tu Hijo de manera espiritual para adorarte, para darte gracias. Porque es la única forma en que tenemos entrada a tu trono. La única forma de tener nuestros pecados perdonados es a través de tu Hijo y ese sacrificio. Y por eso te damos gracias, Padre. Ayúdanos a ser fortalecidos con este tiempo, con este pan, Padre, porque es una forma palpable de recordar el sufrimiento de Jesús por nosotros, que realmente no entendemos todo lo que Él sufrió, pero Padre, algún día lo vamos a entender muchísimo mejor cuando estemos con Él. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos todos del pan. Tomen un momento para darle gracias al Señor Jesús por su sacrificio. En el 27 Jesús continúa diciendo, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Bebamos todos de la copa. Padre, es una bendición tan grande de poder entrar a tu presencia, declarados justos en Cristo, arropados con la rectitud de tu Hijo, su justicia, su inocencia, su obediencia en el lugar nuestro, Padre. Te exaltamos por eso, ayúdanos a recordar, Padre, hoy y esta semana y todo ese mes, a recordar lo que tú has hecho a través de tu Hijo. Señor Jesús, queremos agradecerte todo lo que tú sufriste, porque aquí vemos tu ejemplo tan grande, tu entrega absoluta a la voluntad de tu Padre. Y vemos tu amor aquí de una manera tan palpable. Nos amaste hasta el fin. Recibiste la ira por nuestros pecados. Y por eso te amamos. Padre, fortalécenos, ayúdanos a gozarnos más en tu Hijo. Ayúdanos a recordar estas escenas aquí, Padre. Ayúdanos a nunca ser orgullosos, a siempre ser humildes y depender plenamente de ti, velar, orar, para no entrar en tentación. Y gracias porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Es en el nombre de Él que oramos. Amén. Hermanos, como siempre hacemos al finalizar la Santa Cena, miren conmigo el 29 y lo vamos a leer todos a una sola voz. Ahí el 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y hay una palabra ahí de esperanza, porque nosotros algún día vamos a estar bebiendo el fruto de la vid con nuestro Señor Jesús y lo vamos a poder ver y abrazar y agradecer en persona. Y ese día será el día más grande de nuestra vida y debemos vivir cada día con nuestros ojos puestos en aquel día.